en una clínica pública. Afortunadamente, hasta el día de hoy, no he tenido a nivel particular grandes contratiempos médicos. En todo caso, mis catarros, paperas, vacunas fueron atendidos de forma puntual por médicos de la sanidad pública. Desde siempre recuerdo en casa la cartilla médica de mi padre, que incluía tanto a mi madre como a mi hermano y a mí. Todavía conservo alguna de recuerdo. Mi padre trabajaba y junto a su salario generaba un derecho para las personas que estábamos a su cargo, el derecho a ser atendidos ante cualquier enfermedad. Jamás escuché a mi padre quejarse por esa contribución mensual para ese fin. Es más, jamás le oí cuestionarse si esa contribución merecía la pena. Sencillamente quería vernos sanos, y si no precisábamos de esos servicios, mejor. Con nuestros primeros años, mis padres nos escolarizaron en la escuela pública. Por el trabajo itinerante de mi padre, tuve la oportunidad de ir a diferentes colegios de diferentes pueblos y ciudades, invariablemente colegios públicos. Por entonces, mi mirada de niña veía la diferencia entre los centros públicos y los privados en los uniformes que llevaban los niños y niñas de los centros privados, siempre religiosos. En aquellos colegios tuve profesorado de todos los colores, o al menos eso creo, porque por entonces no se llevaba a manifestarse de diferentes colores. No obstante, la mirada de niña me permitía no uniformarlos. Por tanto, recibí influencias variadas que estoy segura han contribuido a mi formación actual. No escuché nunca a mis padres cuestionarse a qué tipo de centro debíamos ir mi hermano y yo. Tal vez fuera cuestión de no posibilidades económicas. Sin embargo, yo lo vivía como una situación de normalidad. Íbamos al lugar creado para impartir enseñanza, al lugar donde todos los niños y niñas, siempre fui a colegios mixtos, se encontraban, cada uno con sus medios y con sus diferencias, tal y como era y es la realidad social. Sí recuerdo el comentario de mi madre cuando defendía la enseñanza de sus hijos recibida en centros públicos. Cuando cambió el régimen político, tuve profesores, ya sí de forma más manifiesta, de diferentes ideologías. El comunista declarado, el cura recurrente en la clase de religión, los más progresistas y los más conservadores. Esto ha sido así de forma más evidente en mi formación universitaria, que como no podía ser de otra manera, también fue recibida en una universidad pública. Con el ingreso en la universidad pedí mi primera beca. Por entonces mi padre cayó enfermo y necesitábamos de aquella ayuda. Recuerdo que en el primer intento me fue denegada porque, menuda suerte, los fondos se habían acabado, no porque no reuniera los requisitos para tenerla. Por entonces yo era todavía menor de edad, así que redacté una reclamación diciendo que no me servían sus razones y que, por supuesto, no podía pagar la matrícula y no iba a renunciar a unos estudios para los que cumplía con las condiciones estipuladas. Mi padre firmó con fe ciega aquel escrito. Me reconocieron el derecho y me concedieron la ayuda. Así fue hasta el final de mi licenciatura. Estamos viviendo una época de ataques a lo público sin tregua. ¿Cuánto interés en establecer el libre mercado en la gestión de derechos fundamentales? ¿A quién beneficia la privatización de hospitales, de la sanidad en su conjunto, de la educación, de la gestión del empleo, de los servicios sociales, etcétera, etcétera? Nos dicen que son sistemas excesivamente costosos. Seguramente no lo parecerían tanto si empresas privadas no se beneficiaran de fondos públicos que son derivados con la disculpa aberrante de que los servicios públicos no funcionan. Los servicios públicos son imprescindibles para cumplir con la característica genuina de los derechos humanos, la universalidad. La libertad para elegir requiere conocimiento y buenas intenciones. Aprovecharse de recursos públicos para segregar o excluir no entra dentro de esta categoría. Necesitamos esos recursos para mantener y hacer mejores los servicios de todos.